古代ローマの変革点について深く考察するのは興味深いですね。Es interesante reflexionar profundamente sobre los puntos de inflexión en la antigua Roma. 共和制から帝制への移行は、ローマの歴史における根本的な転換点と言えるでしょう。La transición de la República al Imperio podría decirse que es un punto de inflexión fundamental en la historia romana. パンヌス帝の反乱は、ローマ帝国の脆弱性を露呈した出来事だったと考えられます。Se considera que la rebelión del emperador Panus fue un evento que expuso la vulnerabilidad del Imperio romano. キケロの演説は、当時の政治情勢を大きく左右しました。El discurso de Cicerón influyó enormemente en la situación política de la época. ガリア遠征におけるカエサルの勝利は、ローマの領土拡大に不可欠でした。La victoria de César en la campaña de las Galias fue esencial para la expansión del territorio romano. ポエニ戦争におけるハンニバルの侵攻は、ローマの存続を脅かしました。La invasión de Aníbal en las guerras púnicas amenazó la supervivencia de Roma. グラックス兄弟による改革運動は、社会構造に大きな変化をもたらしました。El movimiento de reforma por los hermanos Graco trajo grandes cambios a la estructura social. アウグストゥスの登場により、ローマは安定した時代を迎えたと言えるでしょう。Con la llegada de Augusto, se puede decir que Roma entró en una era estable. ディオクレティアヌス帝による4分統治は、帝国の運営方法を大きく変えました。La tetrarquía implementada por el emperador Diocleciano cambió drásticamente la forma en que se administraba el imperio. コンスタンティヌス帝によるキリスト教公認は、ローマ社会に深い影響を与えました。El reconocimiento del cristianismo por el emperador Constantino tuvo un profundo impacto en la sociedad romana. 西暦410年のローマ略奪は、帝国の衰退を象徴する出来事でした。El saqueo de Roma en el año 410 después de Cristo fue un evento que simbolizó la decadencia del imperio. 五検定の時代は、ローマ帝国の黄金期として知られています。La era de los 5 emperadores sabios es conocida como la Edad de Oro del Imperio Romano. マルコ・アウレリウスの哲学は、現代にも通じる普遍的な価値観を含んでいます。La filosofía de Marco Aurelio contiene valores universales que siguen siendo relevantes en la actualidad. ローマ法は、現代の法制度に大きな影響を与えています。La ley romana ha tenido una gran influencia en los sistemas legales modernos. パンテオン神殿は、ローマ建築技術の高さを物語る建造物です。El Panteón es un edificio que cuenta la altura de la tecnología arquitectónica romana. コロッセオでの剣闘士の戦いは、ローマ社会の娯楽文化を象徴しています。Las luchas de gladiadores en el Coliseo simbolizan la cultura del entretenimiento de la sociedad romana. トラヤヌス帝によるダキア遠征は、ローマ帝国の領土を拡大しました。La campaña de Trajano contra Dacia expandió el territorio del Imperio Romano. バルカンヌス山の噴火は、ポンペイ遺跡を埋め尽くし、当時の生活様式を今に伝えています。La erupción del monte Vesubio cubrió Pompeya, transmitiendo las costumbres de la época hasta nuestros días. 織田信長の天下統一の瞬間、その目で確かめたいですね。Me gustaría presenciar el momento de la unificación del país por Oda Nobunaga con mis propios ojos. もし可能なら、
源平合戦の激しい戦場を体験したいものです。Si fuera posible, me gustaría experimentar el intenso campo de batalla de la guerra Genpei. 平安時代の貴族文化が花開いた頃の京都を見てみたいわ。Me gustaría ver Kioto en la época en que floreció la cultura aristocrática del periodo Heian. 江戸幕府成立時の様子を生で感じてみたいと願っています。Deseo experimentar la atmósfera de la época en que se estableció el shogunato Tokugawa. 明治維新の激動期、新しい日本が生まれる瞬間を目の当たりにしたい。En la turbulenta era de la restauración Meiji, quiero presenciar el momento en que nace un nuevo Japón. 鎌倉時代の武士道精神、その厳しさを肌で感じてみたいわ。Me gustaría sentir en mi propia piel la severidad del espíritu bucido de la era Kamakura. 応仁の乱の混乱の中、人々の生活がどうだったのか知りたいです。Me gustaría saber cómo era la vida de las personas durante el caos del disturbio Nin. 戦国時代の茶会に参加して、信長の考えに触れてみたいわ。Me gustaría participar en una ceremonia del té de la era Sengoku y experimentar el pensamiento de Nobunaga. 古代の遣隋使が日本にもたらした文化の影響を観察したいです。Me gustaría observar la influencia de la cultura que los antiguos enviados a la dinastía Sui trajeron a Japón. 縄文時代の生活様式、自然と共生する暮らしを見てみたいわ。Me gustaría ver el estilo de vida del periodo Homon, la forma de vida en armonía con la naturaleza. 仏教が日本に伝来した頃、人々の心境はどうだったのか知りたいです。¿Cómo era el estado de ánimo de la gente cuando el budismo llegó a Japón? 聖徳太子の時代、漢威12階の制定を目の当たりにしたいわ。En la era del príncipe Stoku, me gustaría presenciar el establecimiento de los 12 rangos de la corona. 遣唐使が中国から持ち帰った文化、その華やかさを体験したいです。Me gustaría experimentar la magnificencia de la cultura que los enviados a China trajeron de vuelta. 大化の改新、新しい政治体制が始まる瞬間を見てみたいわ。Me gustaría ver el momento en que comienza el nuevo sistema político de la reforma taika. 飛鳥時代の豪族社会、人々の暮らしぶりを観察したいです。Me gustaría observar la sociedad aristocrática de la era Asuka y cómo vivía la gente. 古墳時代の人々の信仰、巨大な古墳に込められた思いを知りたいわ。Me gustaría saber sobre las creencias de la gente del periodo Kofun y los sentimientos que se plasmaron en las enormes tumbas. 弥生時代の稲作の始まり、人々の生活がどのように変わったのか見てみたいわ。Me gustaría ver cómo comenzó el cultivo de arroz en el periodo Yayoi y cómo cambió la vida de las personas. 旧石器時代の狩猟生活、厳しい自然の中で生きた人々の姿を見てみたいわ。Me gustaría ver la vida de caza en la edad de piedra, las figuras de personas que vivieron en la naturaleza dura. 織田信長はしばしば冷酷な人物として語られるが、彼の革新的な政策や統一への貢献は過小評価されているように感じます。Oda Nobunaga a menudo se describe como una persona cruel, pero siento que sus políticas innovadoras y su contribución a la unificación están subestimadas. 徳川家康の人間性は、しばしば権力への執着で覆い隠されているのではないかと推測します。Especulo con que la personalidad de Tokugawa Ieyasu a menudo está oculta por su apego al poder.
卑弥呼の真実の姿は中国の記録に大きく左右されており、日本の視点が欠けていると感じます。La verdadera imagen de Himiko está fuertemente influenciada por los registros chinos, y siento que falta la perspectiva japonesa. 坂本龍馬は理想化されすぎている側面があるかもしれません。彼の行動にはより複雑な背景があったはずです。Sakamoto Rima podría estar idealizado en algunos aspectos. Debe haber habido un trasfondo más complejo a sus acciones. 聖徳太子の業績は、後世の政治的な思惑によって歪められている部分もあるのではないでしょうか。¿No es cierto que los logros del príncipe Stoko están distorsionados en parte por las maquinaciones políticas de generaciones posteriores? 源頼朝は、武士道の創始者として語られることが多いですが、その実態はもっと泥臭く、現実的なものであったと考えます。Minamoto no Yoritomo a menudo se describe como el fundador del Bushido, pero creo que su verdadera naturaleza era más terrenal y realista. 楠木正成は忠義の象徴として描かれることが多いですが、その行動原理にはもっと個人的な感情が絡んでいたのかもしれません。Aunque Kusunoki Masashige a menudo se representa como un símbolo de lealtad, sus principios rectores podrían haber estado entrelazados con emociones más personales. 足利尊氏の決断はしばしば裏切りと解釈されますが、当時の状況を考慮すると複雑な事情があったはずです。La decisión de Ashikaga Takauji a menudo se interpreta como una traición, pero considerando las circunstancias de la época, debe haber habido circunstancias complicadas. 豊臣秀吉の天下統一はしばしば独力によるものとして語られますが、家臣たちの貢献も大きかったと考えます。La unificación del país por Toyotomi Hideyoshi a menudo se describe como obra de uno solo, pero creo que las contribuciones de sus vasallos también fueron grandes. 伊達政宗は独眼竜として語られることが多いですが、その内面には繊細な感情を抱いていたのではないでしょうか。Date Masamune es a menudo conocido como el dragón de un ojo, pero ¿no crees que en su interior albergaba emociones delicadas? 武田信玄は軍事的な才能ばかりが強調されますが、その人間性や政治手腕も評価されるべきです。Aunque se destaca principalmente el talento militar de Takeda Shingen, su humanidad y habilidad política también deberían ser valoradas. 上杉謙信は義を重んじる人物として語られますが、その行動にはもっと現実的な打算があったのかもしれません。Uesugi Kenshin es recordado como una persona que valora la justicia, pero sus acciones podrían haber tenido consideraciones más prácticas. 毛利元就は冷酷な策略家として語られますが、その裏には家族や領民への深い愛情があったと考えます。Mori Motonari es recordado como un estratega despiadado, pero creo que detrás de eso había un profundo amor por su familia y sus vasallos. 真田幸村は忠義の英雄として語られますが、その行動にはもっと個人的な感情が絡んでいたのかもしれません。Masamune Yukimura es recordado como un héroe leal, pero sus acciones podrían haber estado entrelazadas con emociones más personales. 平清盛は権力欲の強い人物として語られますが、その裏には家族や領民への深い愛情があったと考えます。Taira no Kiyomori es recordado como un hombre ambicioso, pero creo que detrás de eso había un profundo amor por su familia y sus vasallos. 後醍醐天皇は兼務の申請の失敗によって評価が分かれますが、その理想は高く、時代を先取りしていたのではないでしょうか。El emperador Go-Daigo es objeto de diversas evaluaciones debido al fracaso del nuevo gobierno Kenmu,
pero sus ideales eran altos y adelantados a su tiempo, ¿no es así? 空海は密教の開祖として語られますが、その内面には繊細な感情を抱いていたのではないでしょうか。Kukai es conocido como el fundador del budismo esotérico, pero ¿no habría tenido emociones delicadas en su interior? 織田信長は女性武将として語られることが多いですが、その内面には繊細な感情を抱いていたのではないでしょうか。Oda Nobunaga a menudo se habla de ella como una mujer guerrera, pero ¿no habría tenido emociones delicadas en su interior? 古代文明における女性の役割について興味深い視点がありますね。Hay una perspectiva interesante sobre el papel de las mujeres en las civilizaciones antiguas. メソポタミアの女性たちは神官として重要な地位を占めていたという記録があります。Hay registros de que las mujeres en Mesopotamia ocupaban posiciones importantes como sacerdotisas. エジプトのハトシェプスト女王は男性的な服装でファラオとして君臨しました。La reina Hatshepsut de Egipto reinó como faraón con vestimenta masculina. ギリシャ神話における女神たちは社会や自然の力を象徴していました。En la mitología griega, las diosas simbolizaban fuerzas sociales y naturales. ローマ帝国の女性たちは政治的影響力を行使していたことが知られています。Se sabe que las mujeres del Imperio Romano ejercían influencia política. 古代中国の女性たちは絹織の技術を独占していました。Las mujeres de la antigua China tenían el monopolio de la técnica del tejido de seda. インカ帝国の女性たちは農業生産において重要な役割を果たしました。Las mujeres del Imperio Inca desempeñaron un papel importante en la producción agrícola. マヤ文明の女性たちは文字を読み書きすることができました。Las mujeres de la civilización maya podían leer y escribir. 古代インドの女性たちはベーダ聖典の研究に貢献しました。Las mujeres de la antigua India contribuyeron al estudio de los Vedas. 女性たちの社会的な地位は文明によって大きく異なっていました。La posición social de las mujeres variaba mucho según la civilización. 当時の女性たちはどのような教育を受けていたのでしょうか。¿Qué tipo de educación recibían las mujeres en aquel entonces? 女性たちの宗教的な役割は非常に重要だったと考えられます。Se cree que el papel religioso de las mujeres era muy importante. 古代文明における女性の権利は現代とは大きく異なっていました。Los derechos de las mujeres en las civilizaciones antiguas eran muy diferentes a los actuales. 女性たちの芸術作品は当時の社会を反映しています。Las obras de arte de las mujeres reflejan la sociedad de esa época. 女性たちは家庭だけでなく社会全体に貢献していました。Las mujeres contribuían no solo al hogar, sino a la sociedad en su totalidad. 古代文明における女性の生活は厳しいものでもあったでしょう。La vida de las mujeres en la civilización antigua probablemente fue dura. 女性たちの歴史を学ぶことは現代社会にとって重要です。Aprender la historia de las mujeres es importante para la sociedad actual. 古代文明における女性の役割は再評価されるべきでしょう。El papel de la mujer en las civilizaciones antiguas debería ser reevaluado.
歴史認識におけるプロパガンダの影響は、時に真実を覆い隠してしまうのですね。La influencia de la propaganda en la percepción histórica a veces oculta la verdad. 戦時中の情報統制が国民の認識にどのような歪みを生んだのか興味深い。Es interesante cómo la censura de información durante la guerra distorsionó la percepción del pueblo. プロパガンダは特定の視点から歴史を解釈させようとする強力な手段となり得る。La propaganda puede ser un medio poderoso para intentar interpretar la historia desde una perspectiva específica. 過去の出来事を都合の良いように書き換える行為は倫理的に問題があると感じます。Siento que reescribir los eventos pasados para que se ajusten a las conveniencias es éticamente problemático. 歴史教育において、プロパガンダの影響を批判的に考察することは不可欠でしょEn la educación histórica, es esencial considerar críticamente la influencia de la propaganda. う。メディアが歴史的事件を報道する際に、無意識のうちにプロパガンダの要素を含んでしまうこともある。A veces, los medios de comunicación pueden incluir elementos de propaganda involuntariamente al informar sobre eventos históricos. 歴史上の人物を神格化したり、悪役として描いたりする手法は、プロパガンダの典型例と言えるでしょう。La técnica de divinizar figuras históricas o retratarlas como villanos podría considerarse un ejemplo típico de propaganda. プロパガンダによって形成された歴史観は、世代を超えて受け継がれることもある。La visión de la historia moldeada por la propaganda a veces se hereda de generación en generación. 真実を追求するためには、様々な情報源から歴史的事件を検証する必要があるでしょう。Para buscar la verdad, será necesario verificar los eventos históricos a partir de diversas fuentes. プロパガンダは国家間の対立を煽るためにも利用されてきた。La propaganda también se ha utilizado para incitar a la confrontación entre naciones. 歴史の解釈は常に変化するものであり、プロパガンダの影響も考慮に入れるべきだ。La interpretación de la historia está en constante cambio y se deben tener en cuenta las influencias de la propaganda. 戦後の歴史教科書における記述の違いは、プロパガンダの影響を反映していると言えるだろう。Las diferencias en la descripción de los libros de texto de historia después de la guerra probablemente reflejen la influencia de la propaganda. 歴史的事件に関する証言は、個人の主観やプロパガンダの影響を受けている可能性がある。El testimonio sobre eventos históricos puede estar influenciado por la subjetividad individual y la propaganda. プロパガンダは、人々の感情に訴えかけることで、特定の思想を植え付ける効果がある。La propaganda tiene el efecto de implantar ideas específicas apelando a las emociones de la gente. 歴史研究者は、プロパガンダの影響を排除し、客観的な視点から過去の出来事を分析する必要がある。Las historiadoras deben eliminar la influencia de la propaganda y analizar los eventos pasados desde una perspectiva objetiva. プロパガンダは、現代社会においても様々な形で存在し続けている。La propaganda sigue existiendo en diversas formas en la sociedad moderna. 歴史を学ぶ上で、プロパガンダを見抜く力は非常に重要だと感じます。Siento que la capacidad de discernir propaganda es muy importante al estudiar historia. 過去の過ちを繰り返さないためには、プロパガンダの影響を理解し、批判的に考えることが大切でしょう。
Para evitar repetir los errores del pasado, es importante comprender la influencia de la propaganda y pensar críticamente. アレクサンドリア図書館が消失していなかったら、世界の知識は今どうなっていたのだろうか？ ¿Cómo sería el conocimiento mundial hoy si la Biblioteca de Alejandría no hubiera sido destruida? もしアレクサンドリア図書館が残されていたら、古代ギリシャの哲学はもっと深く研究されていたかもしれない。Si la Biblioteca de Alejandría hubiera permanecido, la filosofía griega antigua podría haber sido estudiada más profundamente. 想像するに、アレクサンドリア図書館が消失しなかったら、ルネサンスはもっと早く到来しただろう。Imagino que si la Biblioteca de Alejandría no hubiera sido destruida, el Renacimiento habría llegado antes. アレクサンドリア図書館の消失は、人類にとって計り知れない損失だったと言わざるを得ない。La desaparición de la Biblioteca de Alejandría fue una pérdida inconmensurable para la humanidad. あの図書館が残っていたら、科学技術の発展は全く異なる道をたどっていたかもしれない。Si esa biblioteca hubiera permanecido, el desarrollo de la ciencia y la tecnología podría haber seguido un camino completamente diferente. アレクサンドリア図書館が消失しなかった世界、それは夢物語のようだ。Un mundo donde la Biblioteca de Alejandría no fue destruida, parece un cuento de hadas. 古代エジプトの知識体系は、アレクサンドリア図書館を通じて現代につながっていたかもしれない。El sistema de conocimiento del antiguo Egipto podría haber llegado hasta nuestros días a través de la Biblioteca de Alejandría. もしそうなら、医学の進歩は今よりもずっと早かっただろうか？ Si fuera así, ¿el progreso de la medicina habría sido mucho más rápido que ahora? アレクサンドリア図書館が消失しなかったら、失われた文明の謎は解き明かされていたかもしれない。Si la Biblioteca de Alejandría no hubiera sido destruida, los misterios de las civilizaciones perdidas quizás hubieran sido resueltos. 図書館に残された写本が現代の研究にどれほど貢献していただろうか。¿Cuánta contribución habrán hecho los manuscritos que se dejaron en la biblioteca a la investigación moderna? アレクサンドリア図書館の存在は中世ヨーロッパに大きな影響を与えていたかもしれない。La existencia de la Biblioteca de Alejandría podría haber tenido un gran impacto en la Europa medieval. あの場所が知識の中心地として存続していたら、異文化間の交流はもっと活発になっていたのだろうか。Si ese lugar hubiera continuado existiendo como centro de conocimiento, ¿el intercambio intercultural habría sido más activo? アレクサンドリア図書館の消失は、歴史の流れを大きく変えた出来事だったと言える。La desaparición de la Biblioteca de Alejandría fue un acontecimiento que cambió significativamente el curso de la historia. もしアレクサンドリア図書館が消失していなければ、現代の教育システムは全く異なっていたかもしれない。Si la Biblioteca de Alejandría no hubiera sido destruida, el sistema educativo moderno podría ser completamente diferente. アレクサンドリア図書館に残されていた地図が大航海時代を加速させていたかもしれない。El mapa que quedó en la Biblioteca de Alejandría podría haber acelerado la era de los descubrimientos. 古代の天文学に関する知識は、アレクサンドリア図書館を通じて現代に受け継がれていたかもしれない。El conocimiento sobre la astronomía antigua podría haber sido transmitido a nuestros días a través de la Biblioteca de Alejandría. あの場所の存在は、宗教改革にも影響を与えていたかもしれない。
La existencia de ese lugar podría haber influido en la reforma. アレクサンドリア図書館が消失しなかったら、失われた言語の解読が進んでいたかもしれない。Si la biblioteca de Alejandría no hubiera sido destruida, quizás se habría avanzado en el descifrado de las lenguas perdidas. 植民地支配が現代社会に与えた影響について、深く考察する必要があると思いませんか？ ¿No cree que es necesario considerar profundamente el impacto del dominio colonial en la sociedad moderna? 過去の植民地政策は、現在の国際関係に複雑な影を落としている。Las políticas coloniales del pasado proyectan sombras complejas sobre las relaciones internacionales actuales. 歴史を学ぶことで、植民地主義の遺産が今もなお残っていることに気づかされます。Al estudiar historia, uno se da cuenta de que el legado del colonialismo aún persiste. かつての植民地だった国々の文化は、独自の進化を遂げている。Las culturas de los antiguos países coloniales están experimentando su propia evolución. 経済的な搾取が植民地時代の社会構造に大きな歪みを生んだ。La explotación económica creó grandes distorsiones en la estructura social de la era colonial. 政治体制の不安定さは植民地支配からの独立後の課題として残っている。La inestabilidad política permanece como un desafío tras la independencia del dominio colonial. 言語や教育制度は植民地主義の影響を強く受けている場合が多い。El lenguaje y los sistemas educativos a menudo están fuertemente influenciados por el colonialismo. アイデンティティの喪失や再構築は植民地支配を受けた人々の間で重要なテーマである。La pérdida o reconstrucción de la identidad es un tema importante entre las personas que han sufrido el dominio colonial. 資源の略奪が現代社会における貧困問題の一因となっている。El saqueo de recursos está contribuyendo a los problemas de pobreza en la sociedad moderna. 植民地支配は人々の精神的な傷跡を残し続けている。El dominio colonial sigue dejando cicatrices psicológicas en las personas. 文化交流と同時に文化的抑圧も存在したという視点は重要である。Es importante la perspectiva de que, simultáneamente con el intercambio cultural, existió también la opresión cultural. 独立運動の歴史は現代社会におけるナショナリズムにつながっている。La historia del movimiento de independencia está conectada al nacionalismo en la sociedad moderna. 植民地支配の経験は現代社会における差別問題に影響を与えている。La experiencia del dominio colonial influye en los problemas de discriminación en la sociedad moderna. 過去の過ちから学び、未来への教訓とすべきである。Debemos aprender de los errores del pasado y convertirlos en lecciones para el futuro. 植民地支配がもたらした社会的不平等を解消するための努力が必要である。Se necesita un esfuerzo para resolver las desigualdades sociales causadas por el dominio colonial. 歴史的視点から現代社会の課題を多角的に分析する必要がある。Desde una perspectiva histórica, es necesario analizar los problemas de la sociedad moderna desde múltiples ángulos. 植民地支配の影響は芸術や文学にも深く刻まれている。La influencia del dominio colonial está profundamente grabada en el arte y la literatura. 過去の植民地政策を批判的に検証することで、より公正な社会を目指すべきである。
Deberíamos esforzarnos por lograr una sociedad más justa examinando críticamente las políticas coloniales pasadas. ルネサンスは単なる復興ではなく、継続的な変化の過程だったのではないだろうか？ ¿No fue el Renacimiento un proceso de cambio continuo, y no simplemente una resurrección? 歴史の流れを振り返ると、ルネサンスは過去からの断絶ではなく、むしろその延長線上にあるように思える。Al repasar el curso de la historia, el Renacimiento parece ser más bien una extensión del pasado que una ruptura con él. 中世の遺産はルネサンス期にも色濃く残っており、それは新たな創造性の源泉となった。El legado medieval permaneció fuertemente presente en el periodo renacentista, convirtiéndose en una fuente de nueva creatividad. ルネサンス期の芸術家たちは、古代ギリシャ、ローマの様式を模倣するだけでなく、独自の解釈を加えた。Los artistas del Renacimiento no solo imitaron los estilos de la antigua Grecia y Roma, sino que también añadieron sus propias interpretaciones. ルネサンスにおける人文主義は、中世のスコラ学に対する反動として生まれたという見方もできる。El humanismo en el Renacimiento también puede verse como una reacción contra la escolástica medieval. ルネサンスは、ヨーロッパ社会全体に広がる以前から、イタリアの都市国家で独自の発展を遂げていた。El Renacimiento ya se había desarrollado de forma única en las ciudades-estado italianas antes de extenderse a toda la sociedad europea. ルネサンス期の科学革命は、中世の自然哲学からの脱却を意味するものではないかもしれない。La revolución científica del Renacimiento podría no significar una ruptura con la filosofía natural medieval. ルネサンスにおける技術革新は、中世の職人技の蓄積の上に成り立っていたと言える。Se puede decir que la innovación tecnológica en el Renacimiento se basó en la acumulación de artesanía medieval. ルネサンス期の政治思想は、中世の封建制度に対する批判として生まれたという側面がある。El pensamiento político del Renacimiento tiene un aspecto que surgió como crítica al sistema feudal medieval. ルネサンスは、ヨーロッパ以外の地域における文化や知識の影響も受けていたのではないだろうか？ ¿No es posible que el Renacimiento haya sido influenciado por la cultura y el conocimiento de regiones fuera de Europa? ルネサンス期の宗教改革は、ルネサンスの人文主義と密接に関連していたと言える。Se puede decir que la reforma religiosa del Renacimiento estaba estrechamente relacionada con el humanismo renacentista. ルネサンスにおける個人の尊重は、中世の共同体意識からの変化を意味するものではないだろうか？ ¿No significa el respeto por el individuo en el Renacimiento un cambio con respecto a la conciencia comunitaria de la Edad Media? ルネサンス期の探検活動は、ヨーロッパの地理的知識を拡大するだけでなく、新たな文化との接触をもたらした。La actividad exploratoria del Renacimiento no solo amplió el conocimiento geográfico de Europa, sino que también trajo consigo el contacto con nuevas culturas. ルネサンスにおける芸術のパトロン制度は、中世の教会や貴族による支援とは異なる特徴を持っていた。El sistema de patronazgo artístico en el Renacimiento tenía características diferentes al apoyo proporcionado por la Iglesia y la nobleza en la Edad Media. ルネサンス期の教育は、中世の神学中心主義から脱却し、古典研究を重視するようになった。La educación en el Renacimiento se alejó del teocentrismo medieval y comenzó a enfatizar los estudios clásicos. ルネサンスにおける都市の発展は、中世の農村中心社会からの変化を意味するものではないだろうか？
¿No significa el desarrollo urbano en el Renacimiento un cambio con respecto a la sociedad agraria medieval? ルネサンスはヨーロッパの歴史における転換点であると同時に、継続的な変化の過程の一部でもあったのではないだろうか？ ¿No fue el Renacimiento un punto de inflexión en la historia europea, al mismo tiempo que una parte del proceso continuo de cambio? ルネサンス期の思想家たちは、古代の知識を再評価するだけでなく、新たな視点から世界を捉えようとした。Los pensadores del Renacimiento no solo reevaluaron el conocimiento antiguo, sino que también intentaron comprender el mundo desde nuevas perspectivas. 第一次世界大戦の原因について、複雑な同盟関係が深く関わっていたと考えます。Creo que las complejas relaciones de alianza estuvieron profundamente involucradas en las causas de la Primera Guerra Mundial. その戦争の悲惨な結果は、ヨーロッパの地図を大きく塗り替えたと言えるでしょう。Podría decirse que las trágicas consecuencias de esa guerra redibujaron por completo el mapa de Europa. オーストリア・ハンガリー帝国の皇太子暗殺事件は、直接的な引き金となりました。El asesinato del archiduque de Austria-Hungría fue el detonante directo. ドイツの膨張政策が列強間の緊張を高めたことは否定できません。No se puede negar que la política expansionista de Alemania aumentó las tensiones entre las grandes potencias. 国民国家主義の高まりが戦争へと向かう大きな要因だったのではないでしょうか。¿No cree usted que el auge del nacionalismo fue un factor importante que condujo a la guerra? 第一次世界大戦後のベルサイユ条約は、ドイツに過酷な条件を課しました。El Tratado de Versalles, posterior a la Primera Guerra Mundial, impuso duras condiciones a Alemania. 戦争による経済的損失は、各国に深刻な影響を与えました。Las pérdidas económicas causadas por la guerra tuvieron un impacto severo en cada país. 戦後の社会には深い傷跡が残りました。La sociedad de la posguerra quedó marcada por profundas cicatrices. 技術の進歩が戦争をより大規模で破壊的なものにしたと言えるでしょう。Podría decirse que el progreso tecnológico ha hecho la guerra más a gran escala y destructiva. 同盟国の存在は紛争を拡大させる要因となりました。La existencia de los países aliados se convirtió en un factor que contribuyó a la expansión del conflicto. 戦争の勃発は多くの人々に予期せぬ悲劇をもたらしました。El estallido de la guerra trajo tragedias inesperadas a muchas personas. 戦後の国際協調の試みは必ずしも成功とは言えませんでした。Los intentos de cooperación internacional posteriores a la guerra no siempre fueron exitosos. 戦争によって失われた世代の存在は歴史の中で忘れ去られてはなりません。La existencia de la generación perdida por la guerra no debe ser olvidada en la historia. 大戦後の政治的混乱は新たな問題を生み出しました。La confusión política de la posguerra generó nuevos problemas. 戦争の教訓を生かすことが平和への道につながると信じています。Creo que aprovechar las lecciones de la guerra conduce al camino hacia la paz. ヨーロッパ全体のパワーバランスが戦争によって大きく変化しました。El equilibrio de poder en toda Europa cambió drásticamente debido a la guerra. 戦後の復興には長い年月と多大な努力が必要でした。La reconstrucción de la posguerra requirió muchos años y un gran esfuerzo.
戦争の記憶は未来への警鐘となるでしょう。Los recuerdos de la guerra serán una advertencia para el futuro. 冷戦は避けられない結果だったのでしょうか？ ¿Fue la Guerra Fría un resultado inevitable? 歴史を振り返ると、その緊張感は必然的に生じたように思えます。Al repasar la historia, esa tensión parece haber surgido inevitablemente. ソ連の拡大を防ぐには、対立が不可欠だったのかもしれません。Tal vez fue inevitable el conflicto para prevenir la expansión de la Unión Soviética. 当時の国際情勢を考えると、冷戦は一種の均衡状態だったと言えるでしょう。Considerando la situación internacional de aquel entonces, se podría decir que la Guerra Fría era una especie de equilibrio. アメリカとソ連のイデオロギー対立は根本的に解決不可能だったのでしょうか？ ¿Fue la confrontación ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética fundamentalmente irresoluble? 冷戦中の軍拡競争は世界を破滅の瀬戸際に追い込んだのではないかと考えます。Creo que la carrera armamentista durante la Guerra Fría llevó al mundo al borde de la destrucción. もし異なるアプローチが取られていれば、冷戦は回避できた可能性もあるでしょう。Si se hubiera adoptado un enfoque diferente, la Guerra Fría podría haberse evitado. 冷戦時代のプロパガンダ合戦は、人々の認識を大きく歪めたのではないでしょうか。¿No distorsionó enormemente la guerra de propaganda de la Guerra Fría la percepción de las personas? 東西間の相互不信感が冷戦の長期化を招いたと言えるでしょSe podría decir que la desconfianza mutua entre Oriente y Occidente condujo a una prolongación de la Guerra Fría. う。冷戦は世界各地で代理戦争を引き起こし、多くの犠牲者を出しました。La Guerra Fría provocó guerras de poder en todo el mundo y causó muchas víctimas. 冷戦時代の技術革新は軍事目的だけでなく、民生にも大きな影響を与えました。La innovación tecnológica de la Guerra Fría tuvo un gran impacto no solo en fines militares, sino también en la vida civil. 冷戦終結後も、その遺産は現代社会に深く根付いています。Incluso después del fin de la Guerra Fría, su legado está profundamente arraigado en la sociedad moderna. 冷戦時代の指導者たちの決断は歴史の転換点となりました。Las decisiones de los líderes de la Guerra Fría marcaron un punto de inflexión en la historia. 冷戦という状況下では妥協や和解は難しかったのかもしれません。En la situación de la Guerra Fría, quizás haya sido difícil llegar a compromisos o reconciliaciones. 冷戦時代の文化や芸術は、その時代を反映した独特の表現を生み出しました。La cultura y el arte de la Guerra Fría produjeron expresiones únicas que reflejaban esa época. 冷戦時代の若者たちは、核戦争の恐怖の中で生きていました。Los jóvenes de la Guerra Fría vivían con el temor a una guerra nuclear. 冷戦という時代は、現代史において重要な位置を占めています。La Guerra Fría ocupa una posición importante en la historia moderna. 冷戦の教訓を生かし、平和な世界を築いていく必要があるでしょう。Deberíamos aprovechar las lecciones de la Guerra Fría y construir un mundo pacífico. 絹の道は単なる交易路ではなく、文化の架け橋だったと言えるでしょう。La ruta de la seda no fue simplemente una ruta comercial, sino que se podría decir que fue un puente cultural.
古代において、シルクロードを通じた技術移転は目覚ましいものがあったと考えられます。En la antigüedad, se cree que hubo una transferencia notable de tecnología a través de la ruta de la seda. 東西の思想が衝突し、融合した場所として、シルクロードは重要な役割を果たしました。La ruta de la seda jugó un papel importante como lugar donde las ideas orientales y occidentales chocaron y se fusionaron. 香辛料や陶磁器だけでなく、宗教もシルクロードを通じて広まったのです。No solo las especias y la cerámica, sino también la religión se difundieron a través de la ruta de la seda. シルクロードのオアシス都市は、交易の中継地点として繁栄を極めました。Las ciudades oasis de la ruta de la seda prosperaron como puntos de tránsito para el comercio. この道がもたらした影響は、現代のグローバル化にも通じるものがあるのではないでしょうか。¿No crees que el impacto de este camino se asemeja a lo que vemos en la globalización moderna? シルクロード沿いの人々の生活様式は、交易によって大きく変化しました。El estilo de vida de las personas a lo largo de la ruta de la seda cambió significativamente debido al comercio. 仏教がシルクロードを通じて東アジアに伝わったことは、歴史的に非常に重要です。El hecho de que el budismo se transmitiera hacia oriental a través de la ruta de la seda es históricamente muy importante. シルクロードは様々な民族の交流を促進し、多様性を育みました。La ruta de la seda promovió el intercambio entre varios grupos étnicos y fomentó la diversidad. 交易品だけでなく、伝染病もシルクロードを通じて広まったという側面もあります。Además de los productos comerciales, también hay un aspecto en el que las enfermedades infecciosas se propagaron a través de la ruta de la seda. シルクロードの衰退は、海の交易路の発達と密接に関わっています。El declive de la ruta de la seda está estrechamente relacionado con el desarrollo de las rutas comerciales marítimas. シルクロードの研究は、古代の国際関係を理解する上で不可欠です。La investigación de la ruta de la seda es esencial para comprender las relaciones internacionales antiguas. この道が残した遺産は、現代の観光資源としても活用されています。El legado que dejó este camino también se está utilizando como recurso turístico moderno. シルクロードを通じた文化交流は、芸術や音楽にも影響を与えました。El intercambio cultural a través de la ruta de la seda también influyó en el arte y la música. この道がもたらした経済効果は、当時の社会構造に大きな変化をもたらしました。El efecto económico que trajo este camino causó un gran cambio en la estructura social de la época. シルクロードの歴史を学ぶことは、現代の国際社会における課題を考える上で示唆に富みます。Estudiar la historia de la ruta de la seda es instructivo al considerar los desafíos en la sociedad internacional moderna. この道は、東西を結ぶだけでなく、南北の交流も促進しました。Este camino no solo conecta el este y el oeste, sino que también promueve los intercambios entre el norte y el sur. シルクロード沿いの都市国家は、交易によって富を築き、独自の文化を発展させました。Las ciudades-estado a lo largo de la ruta de la seda construyeron su riqueza mediante el comercio y desarrollaron culturas únicas. 帝国の隆盛と衰退には、驚くほど似た流れがあると思いませんか？ ¿No cree que el auge y la caída del imperio tienen un flujo sorprendentemente similar?
歴史を紐解けば紐解くほど、繰り返されるパターンが見えてくるのですよ。Cuanto más desentrañas la historia, más patrones repetitivos se hacen visibles. 古代文明の攻防を比較すると、資源管理が重要な鍵だったことがわかりますね。Al comparar el auge y la caída de las civilizaciones antiguas, vemos que la gestión de los recursos fue una clave importante. 権力集中が進むと、必ず内部からの腐敗が起こりやすいのでしょうか？ ¿Es inevitable que la corrupción ocurra desde dentro cuando el poder se concentra? 領土拡大の限界点はどこにあるのだと思いますか？ ¿Dónde cree que están los límites de la expansión territorial? 文化の多様性を尊重しない帝国は長続きしませんね。Un imperio que no respeta la diversidad cultural, no durará mucho, ¿verdad? 技術革新が帝国の命脈を左右することも多いようです。Parece que la innovación tecnológica a menudo influye en el destino del imperio. 気候変動が過去の帝国に与えた影響は計り知れません。El impacto del cambio climático en los imperios pasados es inconmensurable. 指導者のカリスマ性や資質が帝国の命運を大きく左右しますね。El carisma y las cualidades de los líderes influyen enormemente en el destino del imperio, ¿verdad? 社会構造の硬直化は帝国衰退の大きな要因となりうるでしょう。La rigidez de la estructura social podría ser un factor importante en el declive del imperio. 貿易路の確保と維持が帝国の繁栄に不可欠だったことは言うまでもありません。Es de sobra conocido que asegurar y mantener las rutas comerciales era indispensable para la prosperidad del imperio. 軍事力の増強は必ずしも帝国の安定につながるとは限りませんね。El fortalecimiento del poder militar no siempre conduce a la estabilidad del imperio, ¿verdad? 外交戦略の失敗が帝国滅亡の引き金となることも少なくありません。El fracaso de la estrategia diplomática a menudo desencadena la caída del imperio. 人々の不満が高まると内乱が勃発しやすくなるのは必然なのでしょうか？ ¿Es inevitable que los conflictos civiles estallen cuando aumenta el descontento popular? 過去の帝国の教訓を生かすことが現代社会にとって重要だと感じます。Siento que aprovechar las lecciones del imperio pasado es importante para la sociedad moderna. 記録に残された歴史は都合の良いように解釈されている可能性もあるでしょう。La historia registrada podría estar interpretada de manera conveniente. 帝国の遺産は現代の文化や社会に大きな影響を与え続けていますね。El legado del imperio sigue teniendo un gran impacto en la cultura y la sociedad modernas. 歴史を学ぶことは未来を予測するためのヒントになるかもしれません。Estudiar historia podría darte pistas para predecir el futuro. 印刷技術の発明は知識へのアクセスを劇的に変えましたね。La invención de la tecnología de impresión cambió drásticamente el acceso al conocimiento. 昔の人々がどのように時間を計っていたのか想像してみると面白いでしょう？ ¿No crees que sería interesante imaginar cómo la gente del pasado medía el tiempo? 電気の発明なしでは現代の生活は考えられないわ。Sin la invención de la electricidad, la vida moderna es impensable. 電話がなければ遠くの人とのコミュニケーションはどうなっていただろうか？
¿Qué habría sido de la comunicación con personas lejanas si no existiera el teléfono? 自動車は人々の移動手段を根本的に変えたと言えるでしょ Se podría decir que el automóvil cambió fundamentalmente los medios de transporte de las personas. う。冷蔵庫の発明によって食生活が大きく変わりましたね。La invención del refrigerador cambió enormemente nuestra vida alimentaria. 衛生陶器の普及は公衆衛生に大きな貢献をしたはずです。La popularización de los sanitarios ha contribuido enormemente a la salud pública. ラジオ放送が始まったことで情報伝達のあり方が変わりました。Con el inicio de las emisiones de radio, la forma en que se transmitía la información cambió. コンピューターの発明は社会全体に革命をもたらしました。La invención de la computadora trajo una revolución a toda la sociedad. インターネットの登場により世界がより身近になりました。Con la aparición de Internet, el mundo se ha vuelto más cercano. 抗生物質の発見は多くの命を救ったでしょう。El descubrimiento de los antibióticos seguramente salvó muchas vidas. 飛行機の登場によって遠い国への旅行が容易になりました。Con la aparición de los aviones, viajar a países lejanos se ha vuelto más fácil. 暖房器具の発明は厳しい冬を乗り越える助けとなりました。La invención de los aparatos de calefacción ayudó a superar el duro invierno. 水道システムの整備は人々の生活水準を向上させました。La mejora del sistema de suministro de agua elevó el nivel de vida de las personas. 肥料の発明は食料生産量を飛躍的に増やしました。La invención de los fertilizantes aumentó drásticamente la producción de alimentos. 避妊具の普及は女性の社会進出を後押ししたでしょう。La popularización de los anticonceptivos probablemente impulsó la participación social de las mujeres. プラスチックの発明は私たちの生活に欠かせないものになりました。La invención del plástico se ha vuelto indispensable en nuestras vidas. 洗濯機の登場によって家事の負担が軽減されました。Con la aparición de la lavadora, la carga del trabajo doméstico se redujo. 過去の遺産をどう守るべきか深い問いかけですね。Cómo debemos proteger el legado del pasado es una pregunta profunda. 歴史的解釈における主観性の影響は無視できないでしょう。La influencia de la subjetividad en la interpretación histórica es innegable. 文化財の修復はオリジナルの精神を損なわないように慎重に行うべきです。La restauración de bienes culturales debe llevarse a cabo con cuidado para no dañar el espíritu original. 歴史の語り口は時代とともに変化していくものなのかしら。¿La forma de contar la historia cambia con el tiempo? Me pregunto. 博物館における展示方法が人々の認識に与える影響について考えさせられます。Me hace reflexionar sobre el impacto que tiene la forma en que se exhiben las cosas en los museos en la percepción de las personas. 先人たちの過ちから学ぶべき教訓とは何でしょうか。¿Cuál es la lección que deberíamos aprender de los errores de nuestros antepasados? 歴史的建造物の再建は過去を再現することなのか、それとも新たな創造なのか。
La reconstrucción de edificios históricos es una recreación del pasado o una nueva creación. 史実と伝説の境界線は曖昧で、どこまでを真実とするべきか。La línea entre hechos históricos y leyendas es borrosa, hasta donde debemos considerar la verdad. 歴史研究における客観性の追求は可能なのでしょうか。¿Es posible buscar la objetividad en la investigación histórica? 文化財保護の優先順位を決めることは非常に難しい問題です。Determinar la prioridad de la protección del patrimonio cultural es un problema muy difícil. 歴史的資料のデジタル化は保存と公開の両面で重要ですね。La digitalización de documentos históricos es importante tanto para la preservación como para la divulgación. 過去の出来事を現代の価値観で判断することの是非について議論が必要です。Es necesario debatir sobre si es correcto juzgar los eventos pasados con los valores actuales. 歴史教育における多角的な視点の重要性はますます高まっています。La importancia de las perspectivas multifacéticas en la educación histórica está aumentando cada vez más. 失われた文化遺産を追跡し、記録することの意義について考えたいです。Me gustaría reflexionar sobre la importancia de rastrear y documentar el patrimonio cultural perdido. 歴史的建造物の保存と活用は、地域社会に貢献できる可能性があります。La preservación y utilización de edificios históricos puede contribuir a la comunidad local. 過去の遺産を未来世代に伝える責任について深く考えさせられます。Me hace reflexionar profundamente sobre la responsabilidad de transmitir el legado del pasado a las futuras generaciones. 歴史的解釈の違いが国際関係に影響を与えることもあります。Las diferencias en la interpretación histórica también pueden influir en las relaciones internacionales. 文化財の所有権と帰属の問題は複雑でデリケートな問題です。El tema de la propiedad y la atribución del patrimonio cultural es un asunto complejo y delicado. 異なる文化が同じ歴史的出来事をどのように記憶しているのか、興味深い問いですね。Es una pregunta interesante sobre cómo diferentes culturas recuerdan el mismo evento histórico. 過去の解釈は、それぞれの国の視点によって大きく変わるものだと感じます。Siento que las interpretaciones del pasado varían mucho según la perspectiva de cada país. 歴史認識の違いから国際的な摩擦が生じることも少なくありません。Las diferencias en la percepción de la historia a menudo causan fricciones internacionales. それぞれの文化が持つ物語の中に、その出来事の記憶が刻まれているのでしょEn las historias que cada cultura posee, seguramente están grabados los recuerdos de esos acontecimientos. 歴史を学ぶことは、多様な視点を持つことだと考えます。Creo que aprender historia es tener diversas perspectivas. その出来事に対する感情的なつながりが、記憶の形を変えるのかもしれません。La conexión emocional con ese evento podría cambiar la forma en que se guarda el recuerdo. 歴史は勝者によって語られることが多いと言いますが、真実を追求するのは難しいですね。A menudo se dice que la historia es contada por los vencedores, pero es difícil buscar la verdad. 異なる文化の歴史書を読むことで、新たな発見があるかもしれません。Al leer libros de historia sobre diferentes culturas, puede haber nuevos descubrimientos.
記憶は時間とともに変化していくものであり、文化によってその速度も違うでしょう。Los recuerdos cambian con el tiempo, y su velocidad probablemente varía según la cultura. 歴史的出来事に対する認識の違いは、世代間でも生じることがあります。Las diferencias en la percepción de los eventos históricos pueden surgir entre generaciones. 過去の出来事をどのように語り継ぐかは、その文化のアイデンティティに関わる重要な問題です。Cómo se transmiten los eventos pasados es una cuestión importante relacionada con la identidad de esa cultura. 歴史を歪曲することは、未来への責任を放棄することにつながるのではないでしょうか。¿No conduce la distorsión de la historia a abandonar la responsabilidad hacia el futuro? それぞれの文化が持つ神話や伝説の中に、歴史の痕跡が見られることがあります。A veces se pueden encontrar rastros de la historia en los mitos y leyendas que posee cada cultura. 歴史的出来事に対する解釈の違いは、政治的な対立の根源となることもあります。Las diferencias en la interpretación de los eventos históricos a veces pueden ser la raíz de conflictos políticos. 過去を振り返ることで、現在の問題点を理解するヒントが得られるかもしれません。Al reflexionar sobre el pasado, quizás puedas encontrar pistas para comprender los problemas actuales. 歴史は繰り返すと言いますが、同じ過ちを繰り返さないためには何をすべきでしょうか。Se dice que la historia se repite, pero ¿qué debemos hacer para no repetir los mismos errores? 異なる文化の歴史的遺産を比較することで、その価値観の違いを知ることができます。Comparando el patrimonio histórico de diferentes culturas, podemos conocer las diferencias en sus valores. 記憶は主観的なものであり、客観的な真実を捉えることは難しいのかもしれません。Los recuerdos son subjetivos y puede ser difícil capturar la verdad objetiva. 宗教の影響は、社会構造の変革に不可欠だったと言えるでしょう。La influencia de la religión fue esencial para la transformación de la estructura social. 歴史の流れを大きく左右した宗教的信念の力について考察するのは興味深い。Es interesante reflexionar sobre el poder de las creencias religiosas que han influido profundamente en el curso de la historia. 中世ヨーロッパにおけるキリスト教の影響力は政治と文化の両面に及んだ。La influencia del cristianismo en la Europa medieval se extendió tanto a la política como a la cultura. 仏教が東アジアの思想や芸術に与えた影響は計り知れない。La influencia del budismo en el pensamiento y el arte de Asia Oriental es inconmensurable. イスラム教が科学技術の発展に貢献した側面も忘れてはならない。Tampoco debemos olvidar el aspecto en que el Islam contribuyó al desarrollo de la ciencia y la tecnología. 宗教改革はヨーロッパの政治地図を塗り替えるほどの大きな出来事だった。La reforma fue un evento tan grande que cambió el mapa político de Europa. 古代エジプトにおける宗教観はピラミッド建設の動機にもつながっている。La visión religiosa en el antiguo Egipto está relacionada con los motivos de la construcción de las pirámides. 神道と仏教の集合は日本の文化に独特な色彩を与えた。La fusión del sintoísmo y el budismo le dio un color único a la cultura japonesa. 宗教的な対立が紛争の根源となることも少なくない。Los conflictos religiosos no son raros como origen de los conflictos.
歴史上の多くの革命運動は宗教的な理想を掲げて行われた。Muchos movimientos revolucionarios en la historia se llevaron a cabo bajo ideales religiosos. 宗教が人々に与える精神的な支えは、歴史の困難な時代を乗り越える力となった。El apoyo espiritual que la religión brinda a las personas se ha convertido en una fuerza para superar los tiempos difíciles de la historia. 宗教的指導者のカリスマ性は、社会変革の原動力となることがある。El carisma de los líderes religiosos a veces puede ser una fuerza impulsora para el cambio social. 宗教的な迫害は、人々の信仰心を強める一方で、悲劇を生むこともある。La persecución religiosa, si bien fortalece la fe de las personas, también puede generar tragedias. 宗教と政治の関係は、時代や地域によって大きく異なる。La relación entre religión y política varía mucho según la época y la región. 歴史を学ぶ上で、宗教の影響を無視することはできない。Al estudiar la historia, no se puede ignorar la influencia de la religión. 宗教的な儀式や祭りは、人々の共同体を形成する役割を果たしてきた。Las ceremonias y festivales religiosos han desempeñado un papel en la formación de comunidades humanas. 宗教が芸術や文学に与えた影響は非常に大きいと言えるだろう。La influencia de la religión en el arte y la literatura es muy grande. 過去の出来事を理解するためには、当時の宗教観を考慮する必要がある。Para entender los eventos pasados, es necesario considerar la visión religiosa de ese tiempo. 過去の疫病から学ぶべき教訓は、備えあれば憂いなしということでしょう。Las lecciones que debemos aprender de las epidemias pasadas son, supongo, que la preparación evita preocupaciones. 歴史を振り返ると、感染症対策の重要性が浮き彫りになりますね。Al repasar la historia, la importancia de las medidas contra las infecciones se hace evidente. パンデミックは社会構造の脆弱性を露呈させることが多いものです。La pandemia a menudo expone las vulnerabilidades de la estructura social. 過去の記録を丹念に調査することで、現代への示唆が得られるはずです。Al investigar minuciosamente los registros pasados, deberíamos obtener información valiosa para el presente. 感染症の流行は、人々の価値観や行動様式に大きな変化をもたらします。La propagación de enfermedades infecciosas trae grandes cambios en los valores y estilos de vida de las personas. 歴史上の疫病の事例は、公衆衛生システムの強化を促す貴重な教訓となります。Los casos históricos de epidemias ofrecen valiosas lecciones para fortalecer los sistemas de salud pública. 過去の失敗から学び、将来の危機に備えることが重要です。Es importante aprender de los errores del pasado y prepararse para futuras crisis. パンデミックは、国際協力の必要性を改めて認識させてくれます。La pandemia nos recuerda la necesidad de cooperación internacional. 歴史を研究することで、感染症に対する人々の意識の変化が見えてきます。Estudiando la historia, podemos ver cómo ha cambiado la conciencia de las personas sobre las enfermedades infecciosas. 過去の疫病対策を参考に、現代的な課題に対応していく必要があります。Necesitamos abordar los desafíos modernos basándonos en las medidas de control de epidemias del pasado. 感染症は
社会経済に深刻な影響を与える可能性があります。Las enfermedades infecciosas pueden tener un impacto grave en la sociedad y la economía. 歴史上のパンデミックは、科学技術の発展を加速させる要因となりました。Las pandemias históricas han sido un factor que ha acelerado el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 過去の記録から感染症対策における誤った情報やデマの危険性を学ぶことができます。De los registros pasados, podemos aprender sobre el peligro de la información errónea y los rumores en las medidas contra las enfermedades infecciosas. パンデミックは、人々の連帯感と助け合いの精神を育む機会となることもあります。La pandemia también puede ser una oportunidad para fomentar el sentido de solidaridad y el espíritu de ayuda mutua. 歴史を振り返ると、感染症対策におけるリーダーシップの重要性がわかります。Al repasar la historia, comprendemos la importancia del liderazgo en las medidas contra enfermedades infecciosas. 過去の疫病から得られた教訓を次世代に伝えることが大切です。Es importante transmitir las lecciones aprendidas de epidemias pasadas a la próxima generación. 感染症の流行は文化や芸術にも影響を与えてきました。La epidemia ha afectado a la cultura y el arte también. 歴史を深く理解することで、将来の危機に冷静に対処できるはずです。Al comprender profundamente la historia, deberíamos poder hacer frente a las crisis futuras con calma. 歴史研究における技術革新は、新たな解釈の可能性を広げていると思われます。Las innovaciones tecnológicas en la investigación histórica parecen estar abriendo nuevas posibilidades de interpretación. デジタルアーカイブが、これまでアクセス困難だった資料を容易に入手できるようにしましたね。El archivo digital ha facilitado el acceso a materiales que antes eran difíciles de obtener. AI によるデータ分析は、歴史的パターンやトレンドの発見を加速させるでしょEl análisis de datos impulsado por la IA acelerará el descubrimiento de patrones y tendencias históricos. う。VR 技術を用いた歴史体験は、教科書では得られない臨場感を提供します。La experiencia histórica con tecnología VR ofrece una inmersión que no se puede obtener en los libros de texto. クラウドソーシングを活用した歴史研究は、多様な視点を取り入れることを可能にします。La investigación histórica utilizando el crowdsourcing permite incorporar diversas perspectivas. ビッグデータ解析によって、これまで見過ごされてきた歴史的出来事が再評価されるかもしれません。El análisis de Big Data podría llevar a una reevaluación de eventos históricos que han sido pasados por alto hasta ahora. 言語処理技術の進歩は、古文書の解読をより効率的にするでしょう。El avance de la tecnología de procesamiento del lenguaje hará que la decodificación de documentos antiguos sea más eficiente. 歴史シミュレーションは、過去の出来事を多角的に理解するための強力なツールとなり得ます。La simulación histórica puede ser una herramienta poderosa para comprender los eventos pasados desde múltiples perspectivas. 地理情報システム GIS を活用することで、歴史的空間構造を可視化できます。Mediante el uso de un sistema de información geográfica SIG, se puede visualizar la estructura espacial histórica. ソーシャルメディアのデータは、現代史研究における新たな資料源となり得ます。Los datos de las redes sociales pueden convertirse en una nueva fuente de materiales para la investigación de la historia contemporánea.
歴史教育において、インタラクティブなデジタル教材の導入が不可欠になるでしょう。La introducción de materiales didácticos digitales interactivos será indispensable en la educación histórica. 博物館や美術館における AR 技術の活用は、展示体験をより豊かにします。El uso de la tecnología AR en museos y galerías de arte enriquece la experiencia de exposición. 歴史研究者間のオンラインコラボレーションが知識共有を促進するでしょう。La colaboración en línea entre investigadores históricos promoverá el intercambio de conocimientos. ブロックチェーン技術は歴史的資料の神聖性を保証するために役立つかもしれません。La tecnología blockchain podría ser útil para garantizar la autenticidad de documentos históricos. 自動翻訳技術の進歩は多言語資料の研究を容易にします。El avance de la tecnología de traducción automática facilita la investigación de materiales multilingües. 画像認識技術を活用することで、歴史的写真の分類や分析が効率化されます。Al utilizar la tecnología de reconocimiento de imágenes, la clasificación y el análisis de fotografías históricas se vuelven más eficientes. 機械学習を用いた予測モデルは、過去の出来事から未来を予測する試みにも応用できるかもしれません。El modelo predictivo utilizando aprendizaje automático podría aplicarse también a intentos de predecir el futuro a partir de eventos pasados. 歴史研究における倫理的な課題、特にプライバシー保護の重要性は高まるでしょう。Los desafíos éticos en la investigación histórica, especialmente la importancia de proteger la privacidad, serán cada vez mayores.